Bueno, yo te diría que mi infancia fue una infancia normal como cualquier cubano o como cualquier niño. Bueno, yo tuve, a los 38 días nacido, tuve una enfermedad que me dio una fiebre con convulsiones, que eso fue lo que me afectó la vista. Y bueno, luego después tenía muchos, mis padres tuve la suerte que no me sobreprotegían. Al contrario, trataban de que yo fuera un muchacho lo más normal posible. Y entonces esto fue lo que me ayudó mucho. Yo jugué béisbol hasta los 12 años. Yo jugué béisbol hasta los 12 años y bueno, ya empecé a perder visión, ya la pelota me daba, no podía fildear. Yo jugaba Siol y segunda y center field. Y bueno, eso como que un poco que me ayudó vengo de una familia deportista. Mi mamá fue de las primeras mujeres que jugaron béisbol en Cuba, junto con mi tía. Y mi tío, Luis Magín Caballero, que fue árbitro nacional de béisbol, ya fallecido, fue jugador profesional en Venezuela. O sea que por ahí viene la familia en el béisbol. Y mi papá, que fue primera base en el béisbol y fue boxeador profesional, semi-pro, fue a México en boxeo. O sea, que lo traje en el ADN. Lo traigo en el ADN. Es una de las tantas cosas. Además, me crié aquí en Lawton, en un barrio marginal, donde todos éramos como niños, jugábamos, y hice mi vida. Pero que bueno, nunca tuve la suerte y la dicha que la educación que me dieron mis padres no me dejaron cambiar de parecer, ¿no? Sino mantuve una línea recta porque mi papá y mi mamá eran muy rectos. Eso mismo te iba a preguntar ahora. O sea, como un niño que nace en un barrio marginal, de alguna manera no lo traga el entorno. O sea, la familia tiene mucho... La familia es fundamental. Yo creo que tú puedes nacer donde tú quieras, siempre y cuando la familia sepa educarte y llevarte por el buen camino y darte la orientación correcta. Creo que eso influye mucho. Y mi papá, a pesar de que mi papá era chofer de carretera y siempre estaba en la carretera, mi mamá sí era ama de casa, llevaba más bien el peso de la educación, ¿no? O sea, que se lo debo mucho a mis padres, hoy lo que soy, gracias a mis padres por la educación que me dieron. ¿Cuándo es que empiezas a tener conciencia del problema de la visión? Yo tengo ese problema, como dije, a los 38 días de nacido, después tuve la fiebre con convulsiones, me empezó a afectar el nervio óptico, yo tuve un estrabismo muy violento en ambos ojos. A mí a los 6 años me hacen una operación de la vista en ambos ojos. Luego después me hacen una operación a los 12 en el ojo izquierdo y me vuelven a hacer otra operación más para fijar el ojo a los 15 años. O sea, fueron las 4 operaciones que yo tuve en la vista. Entonces me quedé con callosidad, tenía astigmatismo, estrabismo, callosidad y visión degenerativa. O sea, tuve un problema, pero bueno, lo que pasa es que la callosidad me hizo que la enfermedad mía se quedara estacionaria. Y eso me permitió, bueno, estar, claro, que no avanzó más la enfermedad de lo que pudiera haberme quedado ciego, ¿no? Tuve esa suerte. Como te expliqué, estuve muchos años jugué béisbol. ¿Cuándo empezaste a jugar béisbol? A los 8 años de edad. Pero bueno, ya como te expliqué, ya a los 8 años yo jugaba béisbol todavía normal, pero bueno, ya a los 12 años es que yo comienzo a tener gran afectación en la vista porque ya no podía medir los fly. Los fly me daban arriba, o me daban abajo, o me quedaba adelante, o me quedaba atrás, porque yo tenía muy buen sentido del oído. Pues yo solamente del sonido del bate, yo sabía hacia dónde se dirigía la pelota, pero eso no era todo, porque ya no podía medir las distancias de eso. Muchos desbol. Yo era primer bate y me dieron mucho desbol. Entonces ya me di cuenta que no podía continuar en el béisbol. Luego comienzo a practicar el atletismo porque yo corría mucho y el difunto Humberto Campos le dijo un día a mi tío, que mi tío trabajaba en el Conte, le dijo, ¿por qué tú no pones a tu sobrino, que es tan rápido, a correr? Y bueno, eso se me quedó así porque yo nunca lo
lo tomé. Ya con 18 años yo empiezo a el atletismo como tal, ahí en el Cerro Pelado, que había un combinado. Y yo iba ahí con el difunto Rolando Tamayo Alayo, que fue mi primer entrenador. Y bueno, y ahí comencé el atletismo. Ya en el año 84, me hablan de la asociación de ciegos, donde yo dije, no, porque voy a jugar si yo no soy ciego, pues, ni nada de eso, porque yo voy a practicar eso. Bárbaro Silva, un gran amigo mío, como si fuera mi hermano, me embulla, me llevan ahí a la asociación, me hacen las pruebas visuales y ven que tengo la categoría visual para poder competir. Esto me da que entonces yo en agosto de 1984 comienzo en la ANSI en el deporte. Ahí yo tengo 3 medallas de oro y una de plata y bueno, récord nacional y esa serie de Porque cosas. empiezas en el atletismo como un atleta convencional. Como un atleta convencional. Antes de llegar a esa etapa, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cómo te afectó el problema tuyo en la vista en la relación con otros niños del barrio, en la escuela o en el área deportiva? O sea, ¿sufriste algún tipo de burla o discriminación por eso, por esa limitación? Bueno, a veces los muchachos me decían, como decían antes, bizcocho, vos sin sal, si me das derecho te doy un real. Todas esas cosas me decían los muchachos. Había un poco de bullying, ¿no? Pero de eso, yo le tiraba piedra y esas cosas. Hasta que un día le dije a mi mamá, con 6 años, le dije a mi mamá, no voy más a la escuela si no me opera. Y entonces, bueno, mi mamá me operan a los 6 años, bueno, te explico esto y ahí comenzó, pero nunca tuve el aquello de que la gente me decía esas cosas, pero a la vez yo jugaba con los muchachos normal. No hubo ese problema de diferencia ni nada, yo no tenía complejo. No, yo nunca tenía complejo, me decían esas cosas y me molestaba y entonces yo hacía las cosas, pero no tenía complejo de ninguna índole. Además, tenía a favor el apoyo de mis hermanos y de mis padres que me trataban como un ser social normal. No me miraban como un niño con discapacidad. Que eso es lo que yo siempre he querido decir a los padres y es el mensaje que siempre he querido dar a los padres de los atletas con discapacidad, tanto ciegos como limitados físicos como sordos, que no superprotejan al muchacho, porque eso es lo que más que ayudarle lo perjudica, porque el muchacho no se desarrolla como tal, no se siente parte de la sociedad. Entonces, yo nunca me sentí fuera de la sociedad, ¿me entiendes? Y eso creo que es una de las cosas que contribuyó a que yo tuviera un desarrollo vertiginoso en el deporte. O sea, esa voluntad, ¿de dónde la saca un niño, por ejemplo? La voluntad, pues, ahí estaba la voluntad, que como todo el mundo decía que si yo tenía este problema en la vista, que si yo tenía este problema acá por aquí, que si yo tenía este problema acá, yo tenía que imponerle y demostrarle a las personas lo que yo podía ser capaz. Ya yo entrenaba con Pablo Cabrera, un entrenador de ahí del barrio, en atletismo, y me decía, la gente me decían los muchachos del barrio, ¿para qué tú estás corriendo tanto si tú no vas a llegar a nada? Si en definitiva tú no... Y eso, más que desmotivarme, me creó una voluntad de hierro. Porque bueno, ya yo competía con convencionales, como te expliqué, y eso me hacía tratar de superarme más, de tratar de llegar hasta inclusive, vuelvo y te repito, yo en el año 85 fui el campeón nacional de los Juegos de los Trabajadores, de los quintos Juegos de los Trabajadores, convencional en 100 metros. O sea, yo tuve bronce en un reloj 4x100 en una Copa Cuba. Y entonces en la competencia del deporte derecho del pueblo también competí y yo tuve medalla en el reloj 4x100. O sea, que yo competía con los convencionales y me sentía uno más de ellos. Y el reto mío en mi vida siempre fue tratar de igualarme con los convencionales. Y entonces el trabajar con ellos, el entrenar con ellos, me ayudó mucho en mi preparación, en mis resultados. Yo mismo cuando estaba en el Estadio Panamericano, ya en el equipo nacional, yo me sentía con Joel Vizquezada, con Iván Pedroso, con Jaime Jefferson. O sea,
esa gama de atletas que tuvieron grandes resultados en el país, y yo competía con ellos. Y llegué a saltar largo, salté triple con ellos, y no salté 8 metros, pero sí logré llegar a saltar 7.23, que constituyó récord mundial. Fui recordista paralímpico y mundial en salto de longitud y triple. O sea, tuve resultados bastante halagüeños. Fui el primer hombre en llegar a 15 metros en el mundo en triple salto. El primer hombre que saltó por encima de 14.50 en el triple en el mundo. O sea, como en el mundo, cuando te hablo del mundo, te digo del mundo de las personas con discapacidad, en todas las categorías. Entonces, o sea, son cosas que, si te das cuenta, me ayudó mucho el trabajar con los atletas convencionales. Te destacaste en varias disciplinas dentro del atletismo. Eso lleva más tiempo en el terreno y mucho más entrenamiento, me imagino. Más allá de las condiciones físicas que debe tener un atleta para lograr esto, ¿qué se necesita? Primero, condiciones. Yo creo que lo fundamental es saber las condiciones de cada cual. Y la otra, mucha voluntad, mucha dedicación, mucho amor a lo que tú estás haciendo. Porque si no hay voluntad, no hay amor, no hay dedicación, no puede existir resultado. La cantidad de medallas que has ganado en tu carrera deportiva, sobre todo las de oro, es impresionante. ¿Cuál de ellas guarda como tu mayor tesoro? Te diría que tengo 3 momentos. Primeramente, cuando logré ser campeón olímpico, campeón paralímpico en Barcelona 92. Y eso fue, como uno dice, tocar el cielo con las manos, ¿no? ¿Esa se esperaba, esa medalla? Esperábamos 2 medallas de oro. Lo que pasa es que hubo una manipulación de los árbitros allí en Barcelona y no pude saltar el salto de longitud. Pero sí pude correr, saltar el triple y correr el 100 y el 200. En el 100 cogí bronce, que me lesioné, el 200 cogí 4º lugar. Pero bueno, creo que ahí comenzó ya un desarrollo vertiginoso. Ahí fue donde implanté por primera vez, salté por encima de los 14.50, implanté récord de 14.56 en esa competencia. La otra, Atlanta 96, que estaba perdiendo con el bielorruso Igor Fortunov en el último salto de longitud. Él tenía 7.02, yo tenía 6.90. Y bueno, le dije a mi entrenador, voy a hacer lo que me da la gana. Y él me dijo, yo confío en ti, tú sabes lo que puedes hacer. Salí a buscar el FAO, corrí la marca hacia adelante y salí a buscar el FAO. Le pedí aplauso al público y salí a hacer mi carrera. En definitiva, le dije, si en definitiva estaba en plata, ya la plaza estaba segura. Voy a buscar el oro. Y como decimos nosotros vulgarmente en el argot deportivo, enganché el salto en el último intento y salté 7.17, que en ese momento constituyó récord paralímpico. Ese tipo de salto es un riesgo, o FAO o gana. O se pierde o se gana. Ahí no hay otra solución. Y bueno, yo salía a lo que fuese. Y bueno, tuve la dicha de pisar en zona fea y lograr el salto de 7.17. ¿Y el otro momento? ¿Me has dicho 2? El otro momento fue el momento para mí más duro de mi vida deportiva. Fue cuando yo en Sydney 2000, en un entrenamiento me lesioné. Tuve un desgarre muscular a la altura del muslo izquierdo. En el entrenamiento, el mismo día de la inauguración de la Paralimpiada. Y bueno, ya todo el mundo pensaba que yo no iba a saltar. Tuve la suerte que hubo una fisioterapeuta australiana que me estuvo atendiendo allí y me vio que tenía una contracción muy grande y me hizo
Ahí fue donde yo aprendí lo que era la técnica del dolor. Me aguantaron, me puso el dedo y soltó la contracción. Y ahí sentí alivio, pero tenía el desgarre muscular. Y el doctor Boje, conmigo todo el tiempo al lado mío, me hicieron una resonancia magnética y tenía 20 centímetros, en un área de 20 centímetros de líquido con 1 o 2 milímetros de espesor, que no se sabía si era sangre o era líquido. Y el médico me dijo, en esas condiciones yo no me arriesgo a que tú compitas porque es mi prestigio como médico. Y yo le dije, no te pongas bravo, yo vine aquí a competir y todas esas que están ahí saben que yo soy campeón paralímpico. Es mi prestigio también como atleta y yo voy a saltar. Y entonces nos reunieron, se reunió la delegación, me depositaron la confianza en mí y bueno, salté, en ese evento salté 6.80 que me constituyó la medalla de oro de esa Olimpiada. Para mí esa es la... ¿Hiciste varios saltos? Hice los 6 saltos a riesgo. En el tercer intento ya aseguré y bueno, después ya casi no podía saltar, pero bueno, terminé los 6 saltos. ¿Y el momento más triste de tu carrera? Te diría que el momento más triste de mi carrera llegó en el 2004. Porque muchos no confiaban en mí, especialmente mi entrenador, que eso fue una de las cosas que me desmotivó, de que yo voy a coger una medalla en esa Olimpiada. Y bueno, yo había perdido a mi papá en el 2003, final del 2003, que mi papá era un acicate para mí en todo y estaba afectado un poco psicológicamente, pero físicamente estaba bien. Y entonces no se confió en mí, fui a la Olimpiada y obtuve plata en relevo 4x100. Y entonces me habían bajado de categoría, me bajaron de categoría en esa competencia. Yo era F13 y me pasaron para F12, que eso tuve mucho descoordinación, a pesar de que la tabla del F12 es más ancha de 1 metro por 1 metro, pero yo estoy acostumbrado a tablas chiquitas. Entonces, un poco, y ahí ahí clasifiqué en el 4º lugar. Y no me fui sin medalla en el largo. Yo hacía 5 años no saltaba triple, competí en el triple, ya iba en el 2º lugar, pero bueno, cambié el salto por el relevo 4x100 porque ahí éramos cuatro atletas y preferí la parte colectiva que era individual. Y bueno, nos salió bien, obtuvimos plata en el relevo 4x100. Y bueno, ya ahí fue donde ya yo decidí no competir más. Ya el entrenador me habló conmigo, coño, nunca pensé que tú fueras a llegar a esto, reconsiderar tu retiro. Le digo, no, ya yo me voy. Me fui con 42 años, me fui en plenitud de facultades. Yo hubiese podido estar quizás 2008, 2012, un poquito más. Era una pregunta que tenía, era esa, porque todo el mundo tiene la sensación de que cuando te retiras, a pesar de que tenías 42 años, dabas mucho más. Sin embargo, el retiro sorprendió. Te repito, me retiré porque me desmotivó eso, la falta de confianza de mi propio entrenador, el cual con él desde el año 98 hasta que me retiré, cuando él me encontró a mí, ya yo era 3 veces campeón paralímpico y 2 veces campeón mundial, o sea, 3 veces campeón mundial, o sea, que él me cogió hecho y me ayudó muchísimo a llegar a donde llegué más allá, ¿no? Pero tú tienes que siempre tener confianza en el hombre que tú estás entrenando o para qué lo entrenas. Entonces ya eso me desmotivó totalmente y realmente yo decidí irme porque ya, además, ya me dieron la posibilidad de quedarme acá en
aquí en el internacional, como metodólogo nacional, y bueno, ya dije, bueno, ya me voy. Yo vuelvo y te repito, yo te digo, yo me fui en el año 2005, ya me fui ya en mi retiro oficial, me fui ganando, pero totalmente dolido. Muy dolido, porque yo sabía que yo tenía todavía, como decía, pólvora para poder seguir por lo menos 2 ciclos más. No te diré 3 ni 4, pero por lo menos 2 ciclos más. Porque hasta inclusive se lo demostré el año pasado a los muchachos. Yo llegué sin calentar en mono y hice con 5 pasos, salté 6:40. O sea que Ya han pasado varios años. ya han pasado más de 15 años y salté sin miedo, con ellos jaraneando con los muchachos, enseñándoles la técnica de salto, y salté en su competencia de ellos. Ellos saltaron 6:20, yo salté 6:40. Y te diré que todavía eso está en sangre. Hoy tengo 60 años y me siento todavía con aquella cosa del deporte, y a veces voy caminando y sin darme cuenta hago una imitación de salto de longitud, porque es que todavía me siento atleta. Claro. Hay un pasaje ahí de tu vida que habla de quién es Enrique Cepeda. O sea, estábamos en pleno periodo especial. Fue el año 95 o 94, no recuerdo bien. Y se da un caso de que te ofrecen un dinero para que tú perdieras una competencia. Año 95. ¿Cómo fue eso? En el año 95 estábamos en el Panamericano, en el primer Panamericano para ciegos en Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Yo estaba ahí con el grupo de compañeros míos, y en eso se me acerca un señor muy bien trajeado, y pregunta por mí. Y yo le digo, no, soy yo, ¿qué pasó? Dice, no, ¿podía hablar con usted? Le digo, dígame. Y me dice, ¿cuánto usted quiere? Me puso un cheque en blanco. Apunte lo que usted quiera. Solamente lo único que quiero es que mi hijo le gane a usted. O sea, el hijo podía perder con cualquiera, menos conmigo. Y yo le dije, ¿usted cree que no podíamos? ¿Cuál es su hijo? Me dice, no, ese que está ahí. Y le digo, ¿y usted cree que podíamos hablar eso después que se termine la carrera? Le dice, sí, cómo no. Y yo me enfoqué en el hijo. Honestamente, me enfoqué en el hijo. A mí me podía ganar cualquiera, menos el hijo. Eso era de 100 metros. En 100 metros. Una carrera de 100 metros. Yo gané 100 metros, ese evento yo lo gané. Y luego después, cuando terminé, le dije ahí al señor, le dije, mire, no hay dinero en el mundo que pueda comprarme a mí. Yo no tengo precio. El día que yo ponga en un cheque un numerito, eso es lo que yo valgo. Y yo no tengo precio. Bueno, entonces el señor se disculpó y bueno, quedamos como amigos. Hoy por hoy el hijo de él me escribe, él me escribe. Hay una relación muy bonita, pero hasta ahí. Yo no tengo, a mí me han querido comprar en 3 ocasiones. En el 1986, en el Mundial de Suecia. Comprar para que pierdas la carrera. Sí. O para que me quede. Y en el año 96, un año después de esta situación, igual me echaron para arriba una americana. Y yo no, si no, yo los llevo al lugar que ustedes quieren ir, si ponen a ese muchacho. Yo me monté con ella todo. Y ella empezó a ofrecerme cosas, de que me quedara, de que me daba, para que me quedara. Ella era jefa de una seguridad de una maldonera, y tenía carro del año, y tenía esto, y tenía.
dice, está bien. Yo no a mi Cuba. Yo digo que yo soy un patriota. Y yo digo que mi país puede tener todos los problemas que pueda tener y todos los defectos que pueda tener. Pero yo soy cubano. Y yo nací y me crié en este proceso. A mí, mi papá era un hombre marginal. Mi papá vivía en las yaguas. Mi papá se crió y nació en las yaguas. Ya te podrás imaginar. Mi papá sí tuvo la posibilidad de explicarme a mí cómo fue antes de. Y yo viví después de. Entonces, son cosas que te marcan, ¿no? Y tuve muy buenos, como también te digo, que tuve muy buenos entrenadores que te hablaban de las cosas como tenían que ser, las cosas como se debían, como amigos míos que están afuera, que me explicaban todas las cosas cómo se debía. Y yo nunca en la vida me pasó ni desertar, ni abandonar, ni obtener un dinero a cambio de él. Porque es verdad, uno se puede lesionar. Cualquiera se puede lesionar en una carrera, en un salto, cualquier cosa. Y es una justificación. Y haberme podido poder haber adquirido ese dinero, pero creo que cuando tú corres por lo que amas y corres o haces lo que te gusta hacer, yo creo que no puede haber nada en el mundo que pueda comprarte. Me parece a mí. Cuando estamos en estos tiempos económicos, el país está pasando por un momento difícil, tú te pones a pensar en esas cosas y te arrepientes de alguna de aquellas decisiones. No. Yo nunca me he arrepentido de lo que he hecho. Y si yo volviera a nacer, lo volvería a hacer. No tengo por qué, no tengo miedo a nada de eso. Crisis hay en todos lados. Crisis hay en todos lados. Pero además, yo me veo un pueblo, son 11 millones de cubanos, que cuando tú te paras allí a competir, aquí no estás representando a ese pueblo. Tú estás representando a ese pueblo, a ese país. Son 4 letras muy lindas. Cuando tú dices Cuba y tú oyes, mira, todavía yo hablo contigo y todavía se me ponen los pelos de punta. Es muy lindo oír el himno tuyo en cualquier lugar del mundo y ver flotar tu bandera. Eso no tiene precio. No tiene precio. Te lo puedo decir yo. Yo no podría competir por una bandera que no fuera la mía. Vuelvo y te repito, quizás muchos me podrán ver como un idealista, no sé. Pero es como lo siento, es como lo pienso, es como lo vivo. Y hay que respetarse. Y eso hay que respetarse. Retomando el tema deportivo, siempre, me gustaría hacerte esta pregunta. Tú siempre fuiste un corredor muy veloz, desde niño. Bueno, ya estábamos hablando que incluso competías con los atletas convencionales, etc. ¿Se nace con eso? Con esa velocidad, ¿los atletas nacen veloces o eso se practica, Mira, se desarrolla? primeramente hay que nacer con las condiciones. Ya lo demás es perfeccionarlo. Tener un buen entrenador, tener una buena preparación, todo para ir alcanzando otras metas. La velocidad es innata. Pero lo demás te lo crea y te lo perfecciona los entrenadores que vas teniendo en el precursor de tu vida. Porque yo no puedo hacer 10.66, que fue mi mejor marca en 100 metros, si no tengo un entrenamiento. Pero también tenía que tener esa velocidad innata. Acuérdate que los velocistas son explosivos porque tienen fibras blancas. Y los fondistas son fibras rojas. Por eso son más lentos.
O sea, son de largo aliento. Y por eso que se nace con las condiciones. Cepeda, ¿qué significa ser escogido entre los mejores atletas cubanos del siglo XX? Primero, si esperabas eso. Te diré que nunca pensé que el pueblo iba a reconocer a una persona, a un atleta con discapacidad entre los 100 atletas del siglo XX en Cuba. Aguante que primero fueron 700 y pico de gente que se hicieron. Después hubo un corte de 300 y tantos. Y ya, bueno, después vino el corte final de los 100 atletas del siglo XX en Cuba. Y estábamos nominados Omar Turro Moya y estaba yo, por la parte de discapacitado. Y cuando yo me enteré que fui elegido entre los 100 atletas del siglo XX en Cuba, para mí fue un honor. No pensé que mi pueblo me fuera a reconocer de la forma tan que la hizo, ¿no? De verme yo imbuido entre los 100 atletas del siglo XX en Cuba. O sea, el único atleta con discapacidad que estuvo entre los 100 atletas del siglo XX en Cuba. Creo que para mí es un alto honor, un alto compromiso con mi país, con mi pueblo, con mi revolución. Y mi pueblo, porque a él yo le dediqué mis triunfos. A él, a Fidel, a mi pueblo, a la revolución. Pero a ese pueblo cubano, yo siempre le voy a estar eternamente agradecido por haberme escogido entre los 100 atletas del siglo. ¿Recibe actualmente algún beneficio económico por esa cantidad de medallas que alcanzaste? Que estamos hablando, que ¿cuánto es la cifra? Son en sentido general de oro, o sea, medallas entre mundiales, olímpicas y panamericanas son 27. O sea, 10 de oro panamericana, 3 de oro, 4 plata y 2 bronce mundiales y 4 de oro, 2 plata y 1 bronce paralímpico. Y bueno, las demás competencias que he tenido, iberoamericanos, latinoamericanos, eso. Hoy por hoy a nosotros nos dan una estimulación por la medalla de oro mundial olímpica, que es la máxima de todas las que yo tengo, esa máxima la pagan, nos estimulan antes eran 300 CUC, ahora son 7.200 moneda nacional, más la medalla de mayor rango panamericana, que son 1.062, o sea, 8.000 y tantos pesos aparte de mi salario. O sea, poco. Bueno, antes cuando teníamos el CUC, sí, no, era mucho mejor, ¿no? Pero ahora se está haciendo un trabajo con todas las glorias del deporte, que se piensa que se le van a sumar lo que estaba explicando, la cantidad de medallas la cantidad de medallas que tenga y aplicarle el 60%, y ese sería entonces el salario hasta para el retiro de esos atletas. Es lo que está pensando el gobierno hacer. Eso no es lo que está más o menos ahora se está haciendo. ¿Siente Enrique Cepeda el reconocimiento que merece o piensa que se podía hacer más para mantener fresca la huella que dejó en el deporte cubano? Yo te diría que hay que reconocer un poquito más, o sea, hay que buscar hoy la vivencia de aquellos atletas que pasamos por los equipos nacionales, que tuvimos resultados, para que la nueva generación los conozca, para que la nueva generación sepa quiénes son, quiénes fuimos
y qué hicimos. Yo creo que eso ayudaría mucho al deporte nuestro, porque Cepeda estaba porque surgió un Figueroa, un Silvio Leonel, un Juan Torena, un Barriento, un Pepe Barriento, un Rafael Fortún. Y yo creo que esas cosas que se recuerdan, cuando tú le vas dando ese trigo a, a, a las nuevas generaciones, creo que eso ayuda mucho a que el deporte fluya, como mismo lo hacen con otros deportes. Yo creo que también habría que darle un poquito más de propaganda, darle un poquito más a los atletas con discapacidad, que los conozcan, porque no solamente es Cepeda, no solamente es Omara, no solamente es Yunidi, existe un Pupo, existe un Turro, existe un Ambrosio, existe un Diosmani, o sea, existen muchos atletas que transitaron con muy buenos resultados y no se habla de ellos. Tú ves, a veces tú vas a la prensa y a veces yo digo, cuando ponen estocada en el tiempo, nunca he visto que han puesto nada de estocada en el tiempo, un ejemplo, de discapacitados. Ni tal fecha hubo este reconocimiento, ni tal fecha hubo aquel. Y yo creo que esas son cosas que habría que retomarlas. ¿Me entiendes? Si miras ahora Confesiones Grandes, ahora Aurelio hizo 2 o 3 entrevistas, ¿no? Si no me equivoco, fue a Omara, a 3 o 4, pero ¿cuántos no hay? ¿Cuántos nos faltan? Y yo creo que esas cosas había que retomarlas. ¿Y la atención por parte de las autoridades? Yo creo que la atención por las autoridades se ha hecho, se puede hacer mucho más, pero sí se ha reconocido a los atletas nuestros, pues hasta inclusive nosotros estamos en la misma, en los mismos reconocimientos de los atletas del año. Ya eso es un reconocimiento que hace cuando se va a dar, se le va a ofertar auto a los atletas, también tienen presente a las personas con discapacidad. O sea que estamos en lo mismo la misma estimulación que tiene el convencional, lo tiene la persona con discapacidad. O sea, que por eso te decía que cuando tú miras, estamos a mismo nivel en ese sentido. Yo creo que es verdad, pueden faltar muchas cosas. También hay que ver hoy cómo anda el país. Yo creo que hoy cómo anda el país, la cosa está bastante dura. Para todos, no solamente para el deporte, para todo en general. La economía está, ya tú sabes. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué impacto ha dejado estos tiempos de crisis económica en el movimiento de atletas discapacitados? ¿Cómo ves el futuro de ellos bajo estas condiciones? Los momentos que estamos viviendo. Yo te digo, hoy en los momentos que estamos viviendo de la economía, para mí, el deporte nuestro no está en su crisis con el problema de que ha habido que suspender muchos eventos nacionales y eso creo que crea un poco de descontento, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente la crisis económica que tiene, como la que está atravesando el país, hay momentos que hay que suspender eventos, tanto de convencionales como de personas con discapacidad. Pero en sentido general, yo te diría que el deporte nuestro todavía aún goza de buena salud. Han salido muy buenos talentos, hay muy buenas perspectivas. Yo te diría que ahora tenemos el Panamericano Juvenil, donde vamos a llevar una delegación bastante numerosa, entre lo que cabe. Este Panamericano Juvenil es igual al Panamericano Juvenil que hicieron los convencionales. Nosotros vamos a participar por primera vez en estos Panamericanos.
y tenemos el Panamericano en Chile en el mes de noviembre. Y pensamos llevar una delegación bastante numerosa y una delegación que se ajuste a estos tiempos, donde esa delegación debe cumplir y debe suplir las carencias que puedan existir y llegar a tener un buen resultado. Nosotros esperamos tener en los dos Panamericanos tener un buen resultado. Y para París se piensa mejorar la actuación de Tokio sin triunfalismo. Siendo realista, hay que trabajar duro. Yo creo que nos podemos acercar a Tokio. Tenemos todavía, bueno, hasta el momento tenemos a Onomara Durán, que creo que es un baluarte en el resultado que pueda tener la delegación. Pero bueno, ya han surgido figuras jóvenes, nuevas. Entonces yo creo que está Omar, está el saltador de largo Yanquiel, tenemos otra muchachita por ahí que puede tener resultados. Yo creo que puede haber un resultado sin triunfalismo. Yo creo que puede Cuba en la Paralimpiada de París alrededor de unas 5 o 6 medallas de oro, sin triunfalismo, 5 o 6 medallas de oro, y pueden haber sorpresas. ¿Y a Cepeda qué metas le quedan por cumplir? La meta que me queda por cumplir, te diría que casi todas las he logrado. Creo que casi todas las he logrado. He logrado estar siempre en lo que me gusta, que es el deporte. Y bueno, meta individual, te diría que mi sueño sería, y no es un sueño, creo que eso puede ser una realidad. Todo está en lo que uno le ponga un poquito de interés, a ver si logro ser doctor en ciencia de la cultura física. Es la meta que me queda por cumplir. ¿Cómo te gustaría, cuando pase el tiempo, ser recordado, Cepeda? Última pregunta. Te diría que si me dicen cómo quisiera que la gente piensa en ti, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Que me recordaran como el Cepeda que soy, ese Cepeda que no tiene nada de decir de él y que le gusta que la gente te vea, te admire, te respete, y ese amor que siente el pueblo por mí, que cuando ya yo no esté, que se acuerden y que otras generaciones puedan tratar de fijarse en mí para obtener un resultado como que yo tuve. Veo que la gente te quiere mucho. ¿Por qué? No sé, será no sé explicarme, ¿no? Será que por la sencillez, yo no vivo de alabanza, yo converso con cualquier persona, hablo de los temas con cualquier persona, yo no tengo prejuicios hacia nadie. Todo el que llegue a mí, yo lo voy a hablar, lo voy a atender, porque creo que somos cubanos y eso fue, como te expliqué, fue a lo que nos educaron. Y fue ese comandante que está ahí lo que nos educó a la sencillez, a la modestia. Y creo que eso es lo fundamental que debe tener una persona. Porque puede ser campeón olímpico, puede ser campeón mundial, pero si eres una persona que no te das a querer, pasas por acá de una forma inadvertida. ¿Cuál es la huella que queda? La modestia, la sencillez, el amor hacia el prójimo. Creo que eso es lo fundamental y así quisiera que me recordaran el pueblo de Cuba.